Maestras y maestros, en el video de hoy daremos el brinco del programa analítico al plano didáctico, con la opción metodológica de aprendizajes basado en proyectos comunitarios donde se brinda un ejemplo de las actividades. Te invito a que me sigas en mis redes sociales 100% académicas, donde encontrarás material que te apoya en tu práctica educativa y para los exámenes de admisión y promoción. Mi nombre es Marcia y comenzamos. Aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Aquí tenemos los 11 pasos distribuidos en 3 fases que conforman el aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Todos estos momentos los iremos abordando. Primero retomaremos el plano de contextualización del campo formativo de lenguajes, para luego pasar al ejemplo. Es importante observar que todos los elementos que se incluyen en el plano de contextualización están inmersos en el proyecto de manera implícita. Esto le da congruencia y un sentido educativo a las actividades. Ejemplo. Problema de aula identificado. En el jardín de niños, los alumnos de tercero A recibieron por parte de la dirección del plantel una caja con diversos materiales. Había muchos y de colores llamativos. Inmediatamente los niños y niñas quisieron jugar. Al buscar los instructivos para saber cómo se juega, se dieron cuenta de que no había ninguno. Al ver que no había instructivos, la maestra pregunta, ¿cómo crees que se juega con estos materiales? ¿Cómo podemos guardarlos para conservarlos en buen estado? Para planear este proyecto con esta problemática, es importante tener claro qué quiero que el niño aprenda, qué quiero que haga, qué juegos puedo implementar, qué problema quiero resolver. En esta ocasión, quiero que el alumno realice lo siguiente: que aprenda a jugar con los materiales de manera adecuada, que aprenda a guardar los juguetes de manera organizada, conservarlos en buen estado, conozca los instructivos y para qué sirven, elabore instructivos para jugar con los materiales y para guardarlos de manera correcta, tomando acuerdos sobre cómo guardarlos, cómo usarlos y sobre la escritura. Y reconozca la utilidad de los instructivos en la vida cotidiana. Tener claridad en estos aspectos me ayudará a elegir los contenidos y la progresión de aprendizajes de manera congruente y pertinente. Campos formativos, contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje. En el campo formativo de lenguajes, que es el que vamos a trabajar de manera principal, el contenido es representación gráfica de ideas, descubrimientos al explorar los diversos textos que hay en su comunidad y otros lugares. El proceso de desarrollo de aprendizaje en el nivel 2 es: interpreta a partir de experiencias y referentes culturales el contenido de diversos textos que le interesan y los utiliza al representar gráficamente ideas y descubrimientos del entorno. Comparte con sus pares los diversos textos de su interés, explica qué le gusta y por qué, e identifica el contenido de cada uno de ellos. Esto es lo que vamos a observar. Lo que está en negritas son las acciones que va a realizar el alumno durante el desarrollo de las actividades. Aquí tenemos los campos formativos, contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje con los que se vincula. Aquí puedes pausar el video para leerlos. También se eligieron los 3 ejes articuladores: pensamiento crítico, igualdad de género y apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. En la columna de la derecha son algunos elementos de los ejes articuladores que se tomarán en cuenta para este proyecto en particular. Esto me ayuda a determinar las estrategias didácticas, las orientaciones y las sugerencias de evaluación. También te sugiero pausar el video para que le des lectura. Y eso también es como una guía para ver qué tipo de actividades voy a planear con mis alumnos. Estrategias didácticas. Aprendizaje a través del juego, hacer comparaciones, semejanzas y diferencias, el uso del alfabeto móvil, diálogo entre pares, favorecer la escritura con recursos propios,
exploración de diversos textos y que conozcan sus características, que establezcan criterios propios al guardar y conservar los materiales, trabajo colaborativo en la toma de acuerdos a través del diálogo, reflexión sobre la importancia de que todos participen en la conservación de los materiales. Estas son algunas de las estrategias que se utilizarán durante el desarrollo de las actividades de este proyecto. Orientaciones didácticas. Usar los textos en lectura y escritura con una intención real. Acercamiento a diversos portadores de textos para que observen sus características, semejanzas y diferencias y la utilidad que tienen. Que los niños dicten a la maestra y posteriormente la maestra lea lo que les dictaron los alumnos y apoyarlos para que corrijan el texto. Que produzca textos tomando decisiones sobre con cuántas y con qué letras escribir y en función del propósito. Propiciar que revisen y mejoren su escritura. Respetar las decisiones de los alumnos y alumnas en cuanto a la organización de los materiales. Propiciar la valoración de la organización que hicieron para considerar si es funcional o no. Propiciar que niñas y niños colaboren de manera equitativa en el acomodo y organización de los materiales. Propiciar que expliquen las razones de por qué decidieron organizar los materiales de determinada forma. Sugerencias de evaluación. Tenemos aquí algunos indicadores de observación que se podrán ver durante el desarrollo de las actividades. Usa los materiales de manera adecuada. Guarda los juguetes respetando los acuerdos tomados. Logran tomar acuerdos y los respetan. Conservan los materiales en buen estado. Produce textos con recursos propios. Se establece el nivel de escritura. Reconoce características de diversos textos. Reconoce la utilidad de los instructivos en la vida cotidiana. Evalúa los textos de sus compañeros y comenta cómo mejorarlos. Reconoce la importancia de guardar y conservar los materiales. En los instrumentos y momentos de evaluación, se va a utilizar, por ejemplo, el diario de la educadora. ¿Cuándo? Durante todo el proyecto, registrando formas de participación, los avances en cuanto a la escritura, formas en que toman los acuerdos, los conceptos que desarrollan al organizar los materiales, el anecdotario, durante la toma de acuerdos para describir sus formas de participación, expresión y escucha de opiniones, su argumentación, ubicación de los alumnos en el nivel de escritura y la rúbrica sobre el reconocimiento de características de los diversos textos y su utilidad. Aquí empezamos ya con las actividades propias del proyecto, con la opción metodológica Aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Al inicio de las actividades se especifica el día y el momento que se está desarrollando. Día 1, momento 1. Presentar a los alumnos los materiales que acaban de recibir, decirles cómo se llaman y preguntar si los conocen, si ya han jugado con ellos, si saben cómo se juega. Preguntarles cómo se juega o cómo creen que se juega. Prestarlos por un tiempo para exploración y juego libre. Al terminar de jugar, pedirles que los guarden y cómo será la mejor manera de guardarlos. Día 2, momento 2. Preguntar a los alumnos si saben lo que son los instructivos y para qué creen que sirven. Registrar sus respuestas en el pizarrón. Hacer notar que no todos los niños saben jugar con el nuevo material, por lo que es necesario hacer instructivos y que además debemos tomar acuerdos sobre el lugar donde los vamos a guardar y cómo los podemos conservar en buen estado por mucho tiempo. Momento 3. Elaborar un friso de planeación. Tomar acuerdos sobre a cuántos y cuáles juegos les vamos a hacer instructivos. ¿Cómo harán los instructivos? Carteles con los nombres de los juegos para guardarlos. ¿A qué grupos darán a conocer los materiales y las formas de jugarlos? Y los tiempos en que realizarán las actividades. Dejar de tarea una encuesta a padres si conocen los instructivos, cuáles conocen, cuáles han usado, para qué sirven y traer un instructivo para compartir en el grupo. Día 3, momento 4.
Los alumnos comentan la encuesta a su familia y comparten el instructivo que trajeron de casa. Mostrar a los niños y niñas diversos instructivos, revisarlos, identificar sus partes, tipo de información que contienen, si tienen ilustraciones, hacer comparaciones entre diversos tipos de instrumentos para electrodomésticos, juguetes, armar muebles, también comparar instructivos con otros tipos de texto como cartas, recetas, poesía, etc. Que identifique aspectos sobresalientes, que descubra la utilidad del instructivo, identificar la información que debe contener los instructivos para juguetes, nombre del juego, número de jugadores, edad para jugarlos, materiales para contarlos, reglas para jugarlos, cómo empieza, quién sigue, quién gana. Entregar los materiales a los alumnos para que se familiaricen con ellos y explicarles cómo se juegan y establecer acuerdos de dónde y cómo guardarlos. Día 4, momento 5. Decidir a cuántos juegos y a cuáles se les hará los instructivos, por lo menos uno. Iniciar con el dictado a la maestra para realizar el instructivo. La maestra apoya a los niños y niñas recordando cómo se juega y lo que tienen que hacer. Los niños estructuran la frase y dictan a la maestra, quien escribe como le dictan los niños y luego lee para que corrijan el texto. Ya listo el escrito, jugar siguiendo las instrucciones para constatar que están bien escritas. Construir en equipos el nombre del juego seleccionado con el alfabeto móvil. Día 5, momento 5. Preguntar a los niños y niñas dónde y cómo se guardaron los materiales. Los niños dictan a la maestra las reglas. Guardar los materiales de manera completa y sin revolver en sus cajas. No maltratarlos mientras los usas. Si un material se rompe o pierde, reponerlo lo más pronto posible. Constatar que el material esté completo, etc. Elaborar los carteles para el espacio donde se guardarán. Los alumnos deciden cómo los escriben, qué letras usar. Pueden ayudarse con el alfabeto móvil y, si es necesario, incluir algún dibujo para identificar más fácilmente. Lectura de cuentos sobre la importancia de acomodar todo en su lugar. Día 6, momento 6. Se revisa el trabajo realizado hasta el momento. ¿Qué hemos hecho hasta ahorita? ¿Qué les falta a los instructivos? ¿Cómo podemos mejorarlos? Revisar otros instructivos para observar qué otros elementos podemos incluir, qué dibujos o ilustraciones podemos poner. Momento 7. Proceder a mejorar los instructivos. De la misma manera con los carteles, se puede incluir los símbolos de precaución, palabras que se puedan resaltar, hacer presentable el texto, etc. Y decidir dónde colocar los carteles para guardar los materiales. Identificar palabras que se repiten en el texto de instructivo y o cartel. Día 7, momento 8. Pedir a los alumnos que observen el trabajo realizado, que expliquen cómo hicieron el instructivo y los carteles, qué tomaron en cuenta para hacerlos, qué tomarán en cuenta para colocar los dibujos o recortes, qué tomaron en cuenta para decidir dónde guardar los materiales, qué pudieron hacer y qué les pareció difícil, qué utilidad tienen los instructivos, etc. Si es necesario, detallar el trabajo final. Dar un tiempo para que los niños y niñas jueguen con el material usando los instructivos y siguiendo las reglas para guardarlos. Tomar acuerdos sobre la exposición de los trabajos realizados. Día 8, momento 9. Pasar con uno o dos grupos de la escuela a presentar el trabajo realizado explicando la forma en que hicieron el instructivo, la forma de usar el material, la manera en que serán guardados para su conservación. Jugar con el material con los compañeros de otros grupos siguiendo el instructivo puede realizarse con apoyo de alumnos y madres. Día 9, momento 10. Preguntar a los alumnos por qué es bueno saber cómo funcionan las cosas, por qué son útiles los instructivos, de qué manera te beneficias de ellos, qué más pueden hacer con lo que aprendieron en este proyecto.
Momento 11. Tomar acuerdos para realizar instructivos de todos materiales más adelante. Proporcionar el material para que los alumnos jueguen utilizando el instructivo que realizaron y que guarden el material tal y como ellos lo acordaron.